Vale, pues vamos a hablar sobre, en concreto, sobre cómo trabajar con los adjetivos en narrativa, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un tema muy interesante porque muchas veces cuando la literatura tiene, digamos, como desde el punto de vista de la escritura, tiene como dos partes bien definidas, que una cosa es lo que contamos y otra cosa es cómo lo contamos, ¿no? Lo que contamos pues sería el argumento, el conflicto, los personajes, la trama, la intriga, etcétera, etcétera. Y cómo lo contamos, pues sería las palabras que usamos para contarlo, ¿no? Que sería la palabra propiamente dicha, ¿no? Entonces, en ese aspecto, dentro del cómo la contamos, que se suele llamar el estilo, es muy curioso de dónde viene la palabra estilo, porque estilo viene de stylus, que es la pluma para escribir. Entonces, antes las personas, no sé si tú has utilizado alguna pluma, pero las plumas, yo tengo una además, le tengo muchísimo cariño porque la heredé de mi padre, una pluma Parker estupenda, y la uso mucho porque ahora cuando te acostumbras a escribir con pluma, la pluma es Sí, una forma de escribir que es fantástica, ¿eh? sí, sí, se Yo, escribe muy bien. sí, sí, Incluso sí, yo, sí, muy yo fluida. recuerdo, yo recuerdo de haber escrito con plumín. Ah, con plumín, ajá. Claro, con el tintero y todo eso, ¿no? Sí, Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la pluma o el plumín poco a poco se va haciendo a tu forma de escribir, porque como los cafés, cada persona con pluma escribe diferente. Uno inclina un poquito más la mano, otro aprieta más el dedo. Entonces, lo que es la borla del final de la pluma va adquiriendo tu personalidad. Y de ahí viene estilo. De pluma, de que tú escribes de una forma muy concreta. Y entonces, claro, por eso dicen que las plumas no se pueden dejar. Porque la pluma se adapta a ti y como la coja otra persona, pues ya o sea, pierde un poco esa característica personalizada, ¿no? Y tú no escribes igual de bien, ¿no? Bueno, pues ese estilo, que cada escritor tiene su estilo propio y definido, es algo también con el tiempo se puede ir practicando, lógicamente con el oficio se va mejorando. No es lo mismo las primeras veces que tú escribes con pluma que cuando pasan unos años y estamos acostumbrados, ¿no? Al principio te cuesta, tienes que apretar, igual ragas el papel a veces y ya poquito a poco va siendo más suave, ¿no? Hasta que ya escribe de una forma fluida. Pues dentro de esta parte que sería el estilo literario, hay varios parámetros, como puede ser el ritmo de la narración, como puede ser qué estructura hago. Hay personas que les gustan las páginas con mucho espacio en blanco, eh, párrafos muy cortos, muchos diálogos, que se ve mucho blanco. Hay en cambio otras personas que les gusta escribir que haya muchas, que sea como un hormiguero, ¿no? Muchas hormiguitas, muchas letras, ¿no? Y que haya poco espacio en blanco, ¿no? Entonces, bueno, son formas de expresarse, las dos son igual de estupendas y de buenas. Es verdad que ahora mismo se lleva mucho más la escritura con más blanco y antes se llevaba la escritura con más masa de negro, ¿no? Pero bueno, son diferentes características. Y ya dentro de lo que son las propias palabras, hablando desde el punto de vista de la morfología, ¿no? De las palabras, pues ya tenemos ahí lo que son los sustantivos, los adverbios, los verbos, los adjetivos, las preposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es recomendable que cuando nos ponemos a escribir, a ver, no tenemos que ser unos grandes gramáticos, no es necesario. Incluso hay muchas personas que sin saber gramática escriben muy bien, porque bueno, la gramática se puede aprender de muchísimas formas y se puede aprender de una forma muy práctica. Es decir, no es necesario pues, ser un académico de la lengua para poder escribir. Pero siempre es recomendable tener en cuenta la parte gramatical de la literatura, ¿no? Sin llegar a ser ni tener por qué ser un experto, pero eso te ayuda en la medida en que más la gramática es una cosa que desde el punto de vista de la escritura es relativamente sencilla de entender, no muy complicado, pero tampoco tienes que meterte en estas cosas que hacíamos en el colegio, ¿no? De las oraciones y separar sujeto y predicado y el agente y no sé qué, sino lo puedes hacer de una forma mucho más sencilla y la gramática te puede ayudar a expresarte mejor, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo primero que tenemos que ver
es que, ¿qué entendemos por adjetivo, ¿no? Y el adjetivo es una palabra que modifica al sustantivo. Esa sería un poco la definición de adjetivo, ¿no? Los adverbios modifican al verbo y el adjetivo modifica al sustantivo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que nosotros normalmente, cuando escribimos, tenemos dos momentos. El primer momento, que sería un momento de fluir, en ese momento lo interesante es que sobre todo prime el yo creativo. Es decir, no tenemos que preocuparnos por qué adjetivo ponemos, ni quitamos, ni nada. Simplemente nos ponemos a escribir y escribimos, escribimos, escribimos. Y luego después, dejando reposar un poco ese puchero que hemos hecho de palabras, pues lo que hacemos, como cuando hace un puchero y le quitan la espumita de arriba, ¿no? Pues lo que hacemos es que revisamos el texto, ¿no? Y entonces ese es el momento en el que tenemos que trabajar sobre esta parte gramatical del texto. Cuando estamos fluyendo, no, porque además es contraproducente. Tú no puedes estar corrigiendo y escribiendo a la vez. Son como dinámicas contraproducentes. Es verdad que hay gente que lo hace y bueno, que le funcione, pues estupendo. Pero a la inmensa mayoría de las personas, estar en índice replicando, me dice el refranero, es muy complicado, ¿no? Y es como hay un Y poco retenido. claro, exactamente, exactamente. Estás retenido, estás todo el rato inseguro, pensando que no estás poniéndolo bien. Hombre, la parte creativa siempre tiene una pequeña parte pragmática, ¿no? Que la parte pragmática es esta parte que digamos que es como el inquisidor gramatical, ¿no? De lo estoy haciendo bien, esto es mejor, esta palabra, no sé qué. Nunca hay un 100% de fluidez, nunca hay un 100% de pragmatismo, siempre todo está un poquito mezclado, ¿no? Y dependiendo de cada persona, porque normalmente a lo mejor una persona que está, pues, por ejemplo, una persona que las hay, que se dedican a corregir textos literarios y también escriben, hombre, pues es bastante normal que mientras escribe, pues, risa, ¿no? Porque es que están todos bien corrigiendo. Entonces, lógico, ¿no? Pero quitando esos extremos, normalmente tú cuando estás escribiendo en modo fluidez, te pones delante del ordenador, te has hecho tu café, está todo tranquilo, te pones a escribir, ese momento es mejor que la historia fluya. Y no te preocupes por si repites un adjetivo 3 veces, por si pones demasiado gerundio, por si tienes una rata, no pasa nada. Todos tenemos errata, todos metemos más gerundio de la cuenta, todos ponemos más o menos adjetivos. Eso no es ningún problema. En ese momento es importante, hombre, que de repente te das cuenta que has puesto 5 veces convenientemente. Bueno, pues las quitas 2 o 3 y no pasa nada, ¿no? Pero realmente en ese momento lo que prima es la fluidez, que la historia surja y salga, ¿no? Es como pues, cuando mm, llueve, lo que tiene que hacer es llover. No tenemos que preocuparnos de, uy, pero ¿dónde estoy lloviendo? No, la lluvia llueve y cae y ya está, ¿no? Y eso es siempre la visión de fluidez, de liquidez, etcétera, etcétera, cuando escribimos es muy importante y suspender esa parte crítica que todos tenemos, ¿no? Que también es importante, pero en ese momento hay que aparcarla de pensar si está bien, si está mal, si esta palabra es la justa, si es la adecuada, si no. Eso lo dejamos para más tarde, ¿no? Entonces nosotros en esta sesión vamos a hablar de ese más tarde. No vamos a hablar de momento de escribir, que ahí, como decía un teórico, lo perfecto es aceptar la imperfección. Es decir, en ese momento a nadie le sale un poema, una obra de teatro, una novela de primera. Eso es absolutamente imposible. Que alguna vez te puede salir, yo qué sé, hombre, claro, alguna vez siempre pasan las cosas, ¿no? Hay personas que les toca el otro millón, yo qué sé, ¿no? O sea, uno de entre 500 millones de europeos, ¿no? Claro que sí, no pasa nada. Alguna vez te va a salir un poema del tirón, te va a salir un relato estupendo, no tienes que tocarlo nada, pero en el 99,9% de las veces, o prácticamente siempre, vas a tener que arreglarlo un poquito, aunque sea una coma, aunque sea una cosa, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando escribimos en ese modo fluido, tenemos que tener la tranquilidad de que después lo vamos a revisar y que revisar es una parte tan importante como escribir. Lo que se llama técnicamente, se llama editar, ¿no? Porque en realidad revisar, corregir, eso lo haría un corrector. Y eso es una cosa que como escritores nos tenemos que acostumbrar porque
en España es que en español tenemos el problema que en inglés no hay, pues no es que los ingleses sean mejores que nosotros, sino que en este aspecto en concreto, en inglés una editorial hace publish, la editorial publica. Y edit es que un texto que está escrito, tú lo editas, o sea, lo cambias, ¿no? Y en español, editorial, pues claro, ha robado el verbo editar, se lo ha robado a los escritores, ¿no? Es verdad que una editorial suele editar el texto, porque un editor siempre te va a cambiar el texto, pero una editorial lo que hace es publicar. Entonces, yo recuerdo que un amigo mío me dijo, es que las editoriales deberían llamarse publicadoras, y de verdad, como en inglés, ¿no? ¿Por qué es verdad? Porque en una editorial lo que te hace es publicar. Una editorial no te, o sea, te edita el texto, pero es una parte del proceso, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros estamos hablando de editar el texto, es cuando nos referimos a todo lo que vamos a hablar, ¿no? Es decir, no hay que procurar, porque eso nadie lo hace, de que directamente nos salgan los adjetivos perfectos, adecuados, el tiempo, porque eso es imposible, eso no le pasa a nadie, ¿no? Hombre, una persona que lleve 52 años escribiendo, pues lógicamente va a tener ese stylus, ¿no? Esa pluma la va a tener pues mucho más ejercitada, lógicamente. Entonces, pues le tendrá una serie de recorridos que a lo mejor le hacen editar más o editar menos, ¿no? Pero que una persona edite más o menos no significa que el resultado sea mejor o peor. Incluso normalmente cuando una persona se acostumbra a editar mucho, el resultado prácticamente siempre es mejor, ¿eh? Entonces, en ese aspecto, tenemos que habituarnos a que una parte muy importante de la escritura, tan importante como escribir, tan importante como pensar antes de lo que vamos a escribir, es la edición, ¿no? Del texto. Nosotros como escritores, luego ya después están los lectores alfa, los lectores beta, el acompañamiento, los correctores, la editorial, todo eso. Pero nosotros como personas que estamos generando una estatua de palabras, pues hombre, si yo quiero hacer, no sé, quiero esculpir un cisne, yo no le tengo 4 viajes a la piedra y le digo a otra persona, oye, ¿tú eres el editor? Pues ponme a hacer cisne. Dice, no, hombre, el cisne tú como escultor, pues le haces, pule, le sacas el pico, le elijas el piquito para que quede bien, le haces los ojos, y eso un poquito, entonces, claro, de la concepción del cisne a hacer la escultura, eso es lo que valoramos en un escultor, ¿no? Que lo que quiere hacer, pues lo hace, ¿no? Pues eso nosotros tenemos que entenderlo también cuando escribimos, ¿no? Y de la misma forma que un escultor, pues primero tiene como que bocetar, o sea, tiene que estar en un momento de fluidez, si no, ahora no me voy a preocupar de los detalles de la pluma del cisne, ahora lo que tengo que hacer es la pluma, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Y ya está. Y la gran ventaja que tiene la escritura sobre la escultura, sobre la pintura, sobre la cocina, sobre todo, es que la literatura, al ser un material abstracto, porque a un escultor, como le pegue un viaje más de la cuenta, se le jode la escultura. Bueno, lo puedo arreglar siempre, pero le da mucho más trabajo. Pero nosotros quitamos la palabra y ponemos otra. Entonces, eso es una ventaja increíble que tenemos en la literatura, que muchas veces pues no la aprovechamos, ¿no? Porque nos dejamos llevar por lo fácil, que bueno, pues no, esta es mi inspiración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos a incidir sobre todo lo que vamos a hablar, vamos a centrarnos sobre todo en la parte eh, de la edición del texto, ¿no? Vale, vamos aquí a darle a compartir pantalla. ¿Dónde está compartir? No conozco el programa que se actualice, me cambia más los botones que el Zoom, de verdad, ¿eh? Antes compartir era verde, ahora lo han puesto del mismo color que los demás, lo han cambiado de sitio. Hay en la empresa esta hay una persona muy aburrida, está todo el día tocando los botoncitos. Es terrible, tío, de verdad. Muy bien. Bueno, pues, bueno, ya hemos hablado un poquito sobre lo general y vamos a centrarnos en el adjetivo en concreto, ¿no? Yo he dejado aquí unos cuantos como premisas para cómo trabajar con el adjetivo en literatura, ¿no? Lo primero, bueno, ¿cuál es el propósito del adjetivo?
Pues el adjetivo lo que hace es modificar los sustantivos, bueno, o también a veces los pronombres, ¿no? Aunque principalmente lo que hace es con los sustantivos. Y da una información adicional al sustantivo, ¿no? ¿Cuál es uno de los trucos fundamentales para un adjetivo? Es preguntarle al adjetivo. Preguntarle, ¿realmente tú me estás dando información que necesito o no? ¿Eh? Entonces, muchas veces de esa forma, por ejemplo, decimos, Juan era valiente y temerario. Y tú dices, bueno, valiente y temerario es prácticamente lo mismo, ¿no? Temerario es como un valiente sin mucha cabeza y valiente es como más consciente, ¿no? Entonces, y voy a quitar uno de los dos, ¿cuál quito, no? Porque muchas veces tenemos tendencia, cuando adjetivamos, a repetir, a numerar, a decir una y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, igual decimos, Juan era valiente, pero a lo mejor por el contexto, que lo veremos después, pues vemos que Juan era muy valiente, ¿no? No hace falta que lo digamos en el adjetivo, ¿no? Entonces, esa sería la primera pregunta. El adjetivo es fundamental para lo que nosotros, o sea, me aporta algo esencial y lo que no aporta, pues lo quitamos, ¿no? Porque eso, cada adjetivo pues tiene que tener un propósito claro y justificar su presencia en la narración, ¿no? Si no tiene un propósito claro, si es un poco por adorno, etcétera, etcétera, a priori, pues lo quitamos, ¿no? Eh, También es importante eh, utilizar, a ver, no pasa nada porque utilice adjetivos genéricos, ¿no? Pero muchas veces es por lo menos plantearse utilizar adjetivos específicos, ¿no? Como yo pongo aquí un perro grande, un mastín colosal. Claro, si yo digo un perro grande, es algo muy genérico. Eso realmente que me está aportando. Bueno, ahora si digo un mastín colosal, ya el lector se hace una idea mucho más clara de lo que estamos contando, ¿no? Es verdad que hay veces que un sustantivo y un adjetivo genérico, bueno, pues vio un perro grande a lo lejos, ¿no? Pues ya está. Entonces, también siempre hay que contextualizar un poco lo que hacemos, ¿no? Pero realmente, normalmente, un sustantivo más específico y un adjetivo más específico, pues pueden ayudarnos. En este aspecto hay que tener mucho cuidado de no utilizar adjetivos específicos que sean como redichos, ¿no? Que nos vayamos en escenario de sinónimos y busquemos un adjetivo así como muy, que prácticamente nosotros ni sabemos lo que significa, y dice, bueno, pero esto queda muy bien, ¿no? Hay que huir también de eso. No, no es mala cosa. Es decir, un diccionario de sinónimos está muy bien, el diccionario en línea, a veces funciona, a veces ayuda, pero no es mala cosa que busquemos un poco en nuestra mente adjetivos. Eso, además de ser un estupendísimo ejercicio que previene enfermedades degenerativas, es también una forma de que ampliemos nuestro vocabulario, porque si tiramos siempre de un diccionario de sinónimos, vamos a ver los sinónimos y se nos va a olvidar. Pero de esa forma obligamos a la mente a ampliar el vocabulario, ¿no? Y al tener ese adjetivo en nuestra mente, pues lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, el diccionario de sinónimos tiene que ser como esos extintores que hay en los sitios, que si hay fuego, pues apágalo con el diccionario de sinónimos, ¿no? Pero normalmente intenta tirar de tu registro idiomático. Porque además, normalmente quien escribe, pues, o lee mucho, o está muy pendiente de las palabras que dicen los demás, o las dos cosas a la vez. Entonces, bueno, esforzarnos a tirar de nuestros propios recursos sin por ello, de vez en cuando, pues, utilizar el diccionario de sinónimos y contrario, bueno, pues puede ser interesante. También hay una herramienta que últimamente se utiliza bastante menos, pero que es muy útil, que es el diccionario de autoridades. Que en español tenemos dos diccionarios muy buenos, que es María Moliner y el Coromina, porque era de los dos muy buenos. A mí personalmente me gusta mucho María Moliner. Estos diccionarios, que también se llaman diccionarios temáticos, diccionarios contextuales, etcétera, etcétera, son diccionarios y tú, por ejemplo, buscas la palabra, no sé, cisne. Y entonces lo que hace María Molina es que esa palabra te la define y te la pone en varios contextos de varios libros diferentes. Con un trozo en poema, con un trozo. Entonces, ese tipo de diccionarios son muy útiles. Desafortunadamente, ya no se usan tanto como antes, pero son muy buena herramienta para un escritor. Porque Yo ese tipo de diccionario lo desconocía por completo.
Pues está muy bien, ¿eh? Yo siempre recomiendo al María Moliner, a mí me encanta, Ujú. y están muy bien porque son muy sugerentes, muy evocadores, ves diferentes tipos de acepciones de la palabra, están muy, muy curiosos. Y entonces ahí pues también puedes encontrar, sobre todo porque muchas veces cuando uno está editando el texto, todo ese tipo de herramientas, que hombre, no te pones a escribir con el María Molinero al lado, ¿no? Pero cuando estás editando, pues ese tipo de herramientas son muy útiles y, oye, y son muy lindas, ¿eh? Porque es que son libros de lenguaje. O sea, que simplemente te hablan sobre el lenguaje, ¿no? Y son muy interesantes y muchas veces aprendes cosas. A veces te pasa que ya te quedas con el diccionario, ¿no? Empiezas como, hay de una palabra a la otra, pero son muy lindos, son unos recursos estupendos, ¿eh? Yo los recomiendo mucho. Bueno, también muy importante, muchas veces ponemos adjetivos o adverbios porque utilizamos sustantivos o verbos genéricos. Entonces, en ese aspecto, tenemos que acostumbrarnos a, en esta fase de la edición, no cuando estamos fluyendo, insisto mucho en eso, ¿no? Pero en esta fase de la edición, tenemos que habituarnos mm, a buscar qué palabra exactamente quiero decir yo, ¿no? Entonces, claro, de esa forma, a lo mejor muchas veces, luego lo veremos en algún ejemplo que he puesto al final, pero muchas veces ponemos un adjetivo porque hemos puesto un sustantivo bastante genérico, ¿no? Por ejemplo, un hombre valiente y lo describimos, ve que hay una acción, ¿no? Entonces, muchas veces los adjetivos nos dan pistas sobre que a lo mejor contado de otra forma no haría falta ese adjetivo. Vamos, tampoco vamos aquí a adjetivos fóbicos, ¿no? Pero que muchas veces los adjetivos, los gerundios, los adverbios nos dan pistas para decir, oye, estas frases o esta frase o esta escena se podría construir de otra forma, ¿no? Que no fuera adjetivo, adverbio, como le estamos poniendo como mucho peso a la frase, ¿no? Y eso pues, nos puede enseñar a mejorar nuestro estilo, ¿no? Entonces, una de las claves más importantes de evitar el exceso de adjetivos y de adverbios también es trabajar en el verbo y en el sustantivo. Porque muchas veces un sustantivo bien determinado no hace falta que ponga un adjetivo o que no ponga dos adjetivos, con uno ya basta, ¿no? Y con el verbo pasa lo mismo, ¿no? Muchas veces los adverbios, si tú en vez de decir él iba muy rápido, dices él paseaba, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Pues ya no hace falta que ponga rápido, ¿no? También es importante, ¿no? Bueno, otra cosa interesante es evitar los clichés, ¿no? Es decir, adjetivos que es un cliché en este contexto concreto, pues son esos adjetivos que se usan mucho, ¿no? Como bonito, qué guapa está, que eso en el lenguaje coloquial, pues no pasa nada y es estupendo, pero en el lenguaje escrito suenan regular, ¿eh? Yo tampoco soy partidario de evitarlos, porque, o sea, los clichés hay que evitarlos, pero cuando lo usan mucho. Pero bueno, por ejemplo, si un personaje dice, uy, qué guapa estás hoy, ¿no? O qué guapo eres. Pues bueno, pues ya está, lo dice, ya está, ¿no? Ahora ya como escritores, bueno, vamos a procurar ser un poquito más. Aunque de vez en cuando lo usen, no pasa nada, pero intentar evitar esos adjetivos de bolsillo, ¿no? De calderilla, que siempre están ahí para un apurillo, ¿no? Para pagar el pan o lo que sea, ¿no? Sí, Tenemos un poco que evitarlos, ¿no? Porque si no, al pero final. habrá que distinguir entre usar ese tipo de adjetivos en un diálogo o en una descripción, ¿no? O es lo Exactamente. mismo. No, exactamente. Tiene mucha razón. Una cosa es que el personaje, que eso también lo marcamos después, ¿no? Hay personajes que por su estrato socioeconómico y cultural utilizan adjetivos más genéricos y personajes que utilizan adjetivos más complejos, ¿no? Eso ahí va, ¿no? Entonces, claro, tuvo un personaje, pues que a lo mejor el personaje, no sé, es un DJ en una fiesta, no va a decir, hoy me encanta el rosicler de la muchedumbre concurrida frente a mi cabina. Eso es un poco absurdo, ¿no? Aunque bueno, siempre se puede hacer otro tipo de personajes, ¿no? Pero normalmente, pues no dice eso, ¿no? Entonces, claro, en ese aspecto sí también es importante que marquemos, una cosa es cómo hablan los personajes, y entonces tú tienes que pensar, este personaje qué adjetivo usaría, ¿no?
porque también si un personaje que habla en argot, o un personaje que puede ser un médico, un marinero, o no sé, una detective, ¿no? Una forense, por ejemplo. Claro, una forense va a utilizar un adjetivo. Por ejemplo, yo tengo una alumna que es forense que yo no lo sabía, pero hay un adjetivo que es esta persona, ¿cómo es? Es un precipitado, y el precipitado dice, sí, a las personas que se suicidan y se tiran por la ventana le llamamos precipitado. Y yo, ¿no? Entonces, claro, ese término es un término forense, ¿no? Que me parece un término, claro, que tiene mucha lógica porque es técnico y a la vez muy respetuoso, ¿no? Con la persona que ha tenido la desgracia Sí. de hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, pero claro, una cosa técnica. Entonces, eso, si lo pones en una novela negra, que aparece un forense y dice eso, pues tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si yo como escritor lo digo, la gente dice, ¿qué? ¿Cómo? Como que no se entera, ¿no? Pero sí, sí, es verdad que eso es muy importante. Bueno, importante, a ver, equilibrio y moderación. Aquí también tenemos que distinguir, y aquí lo relacionamos con el ritmo narrativo, ¿no? Si tenemos un ritmo pausado, que estamos, por ejemplo, describiendo por una persona que está sentada en su casa, tras una experiencia que ha tenido muy fuerte, está muy tranquila, ahí podemos usar más adjetivos, ¿no? Porque estamos yendo con mucho detalle. Ahora, si la acción es muy dinámica, pues hombre, cuanto menos adjetivos, mejor, porque el adjetivo ralentiza la acción. ¿Eh? Es verdad que tú puedes, cuando trabajamos en acciones y lo estamos detallando mucho, que se parece que van como a cámara lenta, ¿no? Pues también puede ser muy interesante meter más adjetivos, ¿no? Que es el momento, por ejemplo, en el que el protagonista pues va a disparar al malo y lo ve y entonces cogió su arma, percutió, lo encañonó, entonces te meten mucho en esa historia, pero claro, ese ritmo no puedes mantenerlo 4 páginas, porque eso es que cansa a todo el mundo, ¿no? Entonces, tú siempre piensas que cuando utilizas muchos adjetivos, ralentizas, y cuando no utilices, dinamizas. Entonces, claro, ahí el equilibrio de la moderación está en cómo saber cuándo meter más adjetivos y menos, porque realmente no es una cuestión, insisto, de ser adjetivofóbico, ¿no? No, los adjetivos nunca se meten. Hombre, que si no quieres meterlos nunca, como el famoso Azorín, ¿no? Como tiene un poco de adjetivos, no pasa nada. Eso es tu estilo y se respeta. Pero normalmente los adjetivos están para usarlo, ¿no? Entonces, este truquito de cuando quieres ralentizar la acción, meter más adjetivos, y cuando quieres que sea más dinámica, pues meter más sustantivos y más verbos, ¿no? Eso funciona bastante bien, ¿no? Bueno, esto del famoso mostrar y no contar, ¿no? Muchas veces utilizamos los adjetivos y lo que estamos es contando, en vez de mostrar lo que pasa, ¿no? Entonces yo aquí pongo un ejemplo. Ella estaba muy enojada y se puede sustituir, se levantó y lanzó la taza contra la pared, ¿no? Me puede decir, hombre, no pasa nada, pobrecilla, está muy enojada. No, no pasa nada. Pero que se levantó y lanzó la taza contra la pared, nos está diciendo que está enojada sin tener que decir que está enojada. Y es mucho más visual, es mucho más potente, ¿no? Sí. Bueno, es una cuestión, a ver, yo tampoco soy absolutamente partidario de que nunca hay que contar, porque la narración también es contar, ¿no? Pero también es muy importante que nos acostumbremos a mostrar, ¿no? Entonces muchas veces hay que pensar si en este momento determinado es mejor que ella estaba muy enojada o lanzó la taza contra la pared, ¿no? Normalmente la segunda opción va a ser mucho más dinámica y va a meter más al lector en la historia. ¿Eh? Claro, no va a ser el 100% de la historia-acción, pero es importante que es verdad que la narración muchas veces es acción, ¿no? Con lo cual es preferible que muchas veces pues nos decíamos más por eso. Y fíjate cómo de ella estaba muy enojada, ella lanzó el taza contra la pared, pues ha salido una escena mucho más intensa, más fuerte, y todo esto, pues, ¿qué nos ocurre? En el momento de editar el texto, ¿no? Y poquito a poco nos vamos habituando a diferenciar entre acción y pura narración del texto, ¿no? Bueno, aquí lo que hemos dicho un poco antes,
Cuando el ritmo y los adjetivos están muy relacionados, cuanto más adjetivos metamos, pues la narración se para más y va más pausada, más tranquila. Entonces, normalmente en las descripciones, pues se pueden meter más adjetivos, ¿no? Y cuando haya más acción, a no ser que queramos pausar la acción en ese momento, pues menos adjetivos, porque así va el texto mucho más rápido, ¿no? Bueno, también importa mucho el contexto, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estamos en una novela ambientada en el siglo XIX, pues podría ser muy útil que utilicemos pues, un lenguaje más acorde con la época. No pasa nada si inventamos una novela del siglo XIX con palabras actuales, pero es verdad que el contexto nos puede marcar un poco, porque no es lo mismo, por ejemplo, un monasterio budista que una discoteca, ¿no? Un after. Entonces, evidentemente es muy diferente. Normalmente a una narración en una discoteca le a, a- va a ser más proclive a que utilicemos pues, más acción, más dinamismo, etcétera, etcétera. Y en el monasterio budista pues, va a haber como más tranquilidad, Que yo, eso que estás diciendo lo he notado, por ejemplo, leyendo a Ken Follett, ¿no? Leyendo a Ajá, Ken Follett, a mí sí. no me ha dado la sensación algunas veces de estar en la Edad Media, ¿no? Ujú, Porque utiliza a lo mejor algunos conceptos que son quizás demasiado modernos para esa claro, época. Sí, sí es verdad que claro. y molesta cuando estás leyendo algo así, como que molesta y te distrae de la historia, ¿sí? Claro, te saca de la historia, ¿verdad? Sí, eso es Mm, cierto. Eso sí es verdad, sí. Sí, eso es lo que se llama el presentismo, ¿no? El traerte toda la época a la tuya, ¿no? Y mm. bueno, en este aspecto, sí es verdad que cuando hacemos un texto más estilo de otra época o de una ambientación determinada, pues le pueden pegar más adjetivos y cuando hacemos pues, otro tipo de historia, pues le pueden pegar menos, ¿no? El contexto también tiene un papel importante, ¿no? Aquí, pues lo que hemos dicho antes, que los personajes pues, pueden hablar de una forma con más o menos adjetivadas, depende un poco de cómo sea el personaje, porque, por ejemplo, hay personajes que pueden ser a lo mejor no tan cultos, pero pueden utilizar muchos adjetivos, ¿no? Es decir, siempre hay que adecuarse al punto del personaje y, bueno, a lo mejor ese personaje pues, no utiliza adjetivos tan rimbombantes, pero sí utiliza, no sé, ¿no? Que está todo guapo, tal, en fin, utiliza una serie de palabras que te lo vayan definiendo, ¿no? Pero más que a lo mejor el número de adjetivos aquí sería qué adjetivo utiliza este personaje, ¿no? Y eso, no es lo mismo pues, un médico que no sé, que un policía, que un campesino, que por un campesino va a utilizar muchísimos más adjetivos relacionados con la naturaleza que a lo mejor un policía, ¿no? El policía pues se pierde mucho en el campo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el campo, no sé si te pasará a ti, pero yo muchas veces no se nombran las plantas. Y me dice, eso es no sé qué, y eso es no sé cuánto. Claro, puede estar todo el día allí, ¿no? Entonces, probablemente es como contaba Saussure en su libro, ¿no? Que un esquimal, para la palabra hielo, tiene como 40 palabras diferentes, porque es que vive dentro del hielo. Y nosotros el hielo, pues hielo, y ya está, ¿no? Entonces, claro, pero para un esquimal es muy importante diferenciar entre un tipo de hielo y otro, ¿no? Porque puede ir la vida en ello, ¿no? Y para nosotros, pues no. Entonces, pues muchas veces influye mucho eso, ¿no? Bueno, y en este aspecto, pues lo que hemos dicho al principio de la sesión, ¿no? Que evidentemente todo este tipo de consideraciones tenemos que hacerlo una vez que hayamos fluido, que hayamos escrito el texto. Esto es parte de la edición del texto, ¿no? Es verdad que cuanto más nos habituemos a eso que hemos hablado en un principio, ¿no? A esa pluma literaria que tenemos, a ese estilo, se vaya adecuando, pues bueno, poquito a poco vamos interiorizando como queremos nosotros que surjan los objetivos y nos va a salir de una forma más natural. Pero tampoco tiene que ser ningún propósito. Eso es un proceso que por mucho que intentes controlar, nunca lo vas a controlar del todo. Y a lo mejor a los años te das cuenta y dices, o los meses o lo que sea, te das cuenta, oye, mira, verdad, ya cuando edito, pues me tengo que editar bastante menos, ¿no?
pero de repente un día tienes que editar mucho más, ¿no? Es decir, que es una cosa que tampoco hay que prestar mucha atención, sino simplemente a entender que la parte de edición del texto es una parte más del proceso creativo y no intentar evitarla. Va a haber páginas que va a depender de tantos factores, de cómo te levantes ese día, de, no sé, de tantas historias que te van a salir más o menos elaboradas y ya está. Y no quiere decir nada. Es que simplemente, pues, cuando tú haces algo, pues siempre tienes tus días más estupendos y tus días menos estupendos. Pero eso no quiere decir que un día más estupendo esté mejor ni que un día menos estupendo esté peor, ¿no? Porque la edición es una parte del proceso, ¿no? Finalmente, no te quiero dejar sin comer, vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿no? Yo, por ejemplo, la casa era grande y vieja, con un jardín bonito, pero muy descuidado. Bueno, ya hay muchas opciones. Yo he puesto aquí la mansión aún resistía, sitiada por un jardín descuidado. Aquí, ¿qué hemos hecho? Pues aquí, por un lado, hemos elegido, en vez de era, hemos elegido el verbo resistir, hemos quitado casa, hemos puesto mansión, que siempre la palabra mansión nos suena a algo más antiguo, ¿no? La casa algo muy genérico, ¿no? Y resistir, pues como, bueno, pues en realidad grande y vieja nos está diciendo el verbo resistir, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero entre mansión y resistir, pues resistir nos está dando una sensación de que no está imponente, no está nueva, ¿no? O sea, que está vieja. Y lo hemos dicho con un verbo, ¿no? Entonces, esta frase, pues es más concreta, más precisa, ¿no? También hemos cambiado el verbo, hemos puesto un verbo más, sitiada por un jardín descuidado. Entonces, nos da esa sensación de que el jardín está como, parece que se va a comer a la casa, ¿no? Que eso es verdad que pasa en algunas mansiones descuidadas, que el jardín es que se lo está comiendo, ya empiezan a crecer cosas por dentro y eso, ¿no? Entonces, nos da esa sensación, ¿no? Bueno, pasamos de una frase que gramaticalmente es correcta, pero literariamente se puede mejorar bastante, ¿no? Y solo cambiando los verbos y quitando, poniendo algunas cositas, pues estamos diciendo lo mismo, pero tiene mucha más sustancia, ¿no? Mucho más precisa, ¿no? Aquí, en el segundo ejemplo, lo que he puesto es una acción. Dice, ella estaba muy triste y desanimada, ella pasaba las tardes frente a la tele apagada, ¿no? Entonces aquí hemos marcado que esta persona en concreto, pues evidentemente entendemos que una persona frente a una tele apagada, pues está eso, pues está desanimada, está muy triste y bueno, y nos están dando como más información y no tenemos que decir triste y desanimada. No pasa nada si ponemos que ella estaba triste, pero lo podemos mejorar, lo podemos cambiar. Es como siempre, la edición lo que intenta siempre es mejorar. Hombre, a veces hay que corregir, hay que quitar, pero también muchas veces es una cuestión de mejorar, de ser un poquito más precisos, ¿no? Y finalmente, era un perro fuerte y valiente. Aquí también metemos una acción, ¿no? El perro se plantó firme ante el intruso. Incluso ahí, firme también podría hasta sobrar, pero bueno, a veces ya tampoco una cuestión muchas veces de matices. Y bueno, era un perro fuerte y valiente, es como muy genérico, y el perro se plantó firme ante el intruso, pues estamos diciendo que el perro, bueno, a lo mejor no estamos diciendo que sea tan fuerte, pero el verbo plantar, porque claro, un caniche, bueno, también se puede plantar, ¿no? Pero normalmente plantó nos sugiere un perro fuerte, ¿no? Y entonces, pues en este aspecto también tiene mucha más fuerza esa frase y estamos marcando una acción, ¿no? Muchas veces este tipo de trabajo de edición lo que nos hace es que el texto mejore sobre todo en concreción y que gane narratividad, ¿no? Aquí ya hago una conclusión, que es como un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Un adjetivo nos puede servir para generar descripciones, mantener el interés del lector. Los adjetivos tienen que tener un propósito claro, si no, pues se quitan. Tienen que ser específicos, en la medida de lo posible, evitar los clichés, ¿eh? Manteniendo siempre un equilibrio en este aspecto de que cuanto más adjetivos, pues más se ralentiza la acción, cuanto menos adjetivos, más dinámica va, ¿vale? Hay que tener en cuenta a los personajes y, bueno, siempre importante pues que todo esto lo hagamos en un proceso de edición, ¿no? Y, bueno, y básicamente sobre todo que todo esto lo que nos sirve es para que nuestros textos pues tengan pues más acción, más concreción y sobre todo más precisión, ¿no?
Y es que muchas veces llega el editor y te dice, oye, esto hay que limpiarlo y hay que pulirlo. Y resulta Sí, que ese pulido y esa limpieza básicamente es quitar adjetivos. sí, Entonces, verdad. pues dices, bueno, yo estaba aquí, pero vaya, luego cuando yo es que tengo efecto y incluso utilizo adjetivos, utilizo dos adjetivos para definir algo. Y yo mismo me reconozco que es excesivo, ¿no? Pero él tenía un poco de interés por este tema porque el editor te llama y te dice, oye, tío, esto hay que pulirlo y hay que limpiarlo. Ujú. Y resulta que pulir y limpiar es quitar adjetivos. Pues Claro, entonces, ujú. adjetivos sí, adjetivos no. Claro, exactamente. Adjetivos sí, pero con todo este proceso, ¿no? O sea, los adjetivos, claro, son una parte y pueden ser muy, muy interesantes, ¿no? Pero siempre pues manejando un poco todos estos parámetros, ¿no? Y claro, muchas veces, pues, sí, casi siempre editar un texto es quitar cosas. Eso es casi siempre. Hay un determinado número de personas que todo lo contrario, tienen que añadir, ¿no? Y es verdad que muchas veces cuando editas, quitas tantas cosas que tienes que añadir. Me empieza a quitar y dice, uy, se me ha quedado como que dice, Juan ha muerto, y ya está, ¿no? No puede Sí, ser, ¿no? parece una frase que parece un telegrama. Claro, exactamente, exactamente. Entonces también, claro, como todo en esta vida, pues también uno poco a poco aprende a editar, ¿no? Y aprende a trabajar con esa parte tuya, que es la parte del editor, y ya poco a poco pues vas viendo, bueno, vale, uy, le estoy quitando mucho, voy a añadirle esto, o esto no se lo quito, esto no sé cuánto. Y te vas como, en realidad, una parte también muy creativa del texto, ¿no? Esa parte de pulido, ¿no? Mm. Yo la disfruto, vamos. Y muchas veces, Sí, hombre, también yo le dedico mucho tiempo. Una vez que he terminado como dices tú, la primera fase, que es la frase de ir volcando y de ir escribiendo, y yo suelo dedicarle 5 o 6 lecturas posteriores, ¿eh? pues estupendo, estupendo, muy bien, muy bien, estupendo. Pues eso es parte también de la escritura. ¿Mm? Y eso, de eso después se nota. Porque es que realmente el texto cuando lo volcamos es que está todavía medio a hacer. Entonces hace falta ese proceso de edición. Luego ya hay personas que dicen, mira, a mí no me gusta nada editar, pues luego a otra persona y le pagan a alguien, o bien se lo mandan directamente al editor, y que el editor ya se entienda. El editor Mm. normalmente se lo da a otra persona para que haga el trabajo. Y bueno, oye, es también una decisión muy legítima, ¿eh? Y no pasa nada. De hecho, hay muchos escritores que hacen eso, pero pierdes control creativo sobre tu obra. Eso es como Exacto. quiere hacer cultura del cine y dice, mira, haz tú las plumas. Pues no te van a salir como tú las quieres. Sí. Tú se las dibujes, pero no es tu mano lo que estás haciendo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eso ya es una cuestión porque muchas veces la industria editorial es un trabajo en equipo, aunque no lo parezca. Una persona solo pone un nombre, pero hay muchísimos escritores, sobre todo estos escritores que sospechosamente sacan 7 novelas al año y dice, uy, hombre, eso te digo yo a ti que casi 100% él hace el volcado y luego tiene una serie de profesionales que pueden hacer un trabajo estupendo que hacen el trabajo del pulido, ¿no? Bueno, pues vamos, es muy legítimo, no me pasa absolutamente nada. Pero muchas veces el trabajo de edición también es un trabajo creativo, ¿no? Y no solo es volcarlo, sino también que te da pereza, bueno, pues dile a otra persona que lo haga. También hay personas que trabajan con eh, mira, yo lo vuelco y yo te edito el tuyo y tú me editas el mío, ¿no? Bueno, ahí hay muchas opciones. Tú el trabajo lo puedes dividir en la medida en que lo colectivices, vas a perder esa impronta tuya que tienes. Ahora, si a ti te gusta más el resultado, también es muy legítimo, no pasa nada. Lo que yo abogaría es por entonces decirlo con naturalidad. Mira, este texto lo ha editado Antonio Rodríguez. Y ya está, no pasa nada. Reconocer a los profesionales, ¿no? Y poco a poco creo que muy lentamente la industria va hacia ese camino, a empezar a reconocer eso, porque realmente qué problema hay en reconocer a un buen profesional. Sí. Es que tú estás creando algo y entonces eres tú el que lo crea. Es una cosa personal, una cosa íntima y tú
muestras tu creación. Que por supuesto que hay que corregir y que hay que hacer algunas cosas, pero la esencia del libro, esa es tuya, esa esencia es del autor. Y Claro. si ahora tú tú puedes lanzar el concepto de la novela y hay otra persona que termine por definirlo, pues esa creación es una creación total, ¿no? Y yo cuando Claro, eso escribo, es un tema muy yo cuando complejo. Y, escribo algo mío, algo que es mío, claro, que yo he creado. Y claro. es lo que yo he querido mostrar. Puede gustar, puede no gustar, pero es lo que yo creo, lo que yo he creado. Es un tema que es un debate muy interesante y porque hay otras personas que dicen que realmente lo que tú creas es ese volcado y luego hay otros profesionales que lo que te hacen es editarlo. Pero que realmente la parte original y personal tuya era del volcado, ¿no? Entonces, bueno, yo opino más como tú. A mí me gusta tener, yo lo que suelo hacer, hombre, es verdad que yo tiro de lectores alfa, lectores beta, todo eso lo hago, ¿no? Sí, sí. Pero yo lo que hago es que yo ya el texto deja de ser mío cuando se lo doy al corrector, que siempre es muy bueno que una persona que traiga una corrección ortotipográfica, ¿no? Pero yo hasta entonces, yo no suelto el texto. Se le doy 20.000 vueltas, ¿no? Ahora, que una persona le dice, no, a mí es que se me aburre mucho, ¿no? Pues que la otra persona. Ya está. O sea, yo en ese aspecto, yo soy malo de tu opinión, pero bueno, también puedo entender que hay personas que, incluso puedo entender que una persona, si firma un contrato y le dan, en vez de 30.000 euros, 100.000, por hacer 4 novelas más, pues dice, pues mira, pues que me he hecho una mano Antonio. Ya está, que me he hecho una mano Sí. Antonio. ¿Que yo no lo haría? Pues igual también lo haría yo. O sea, yo no voy a decir que yo no lo haría. Porque, en fin, porque de 30 a 100.000 euros hay mucho camino, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo que pienso es que, ¿por qué no son entonces los créditos Antonio? Es lo que yo no entiendo, ¿no? Porque hay que esconder, tapar o minusvalorar el trabajo de una persona y decir que todo lo has hecho tú cuando no es verdad, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Dicen, no, hombre, porque es un Sí. trabajo mecánico. Entonces yo ahí empecé a pelear. Y dije, hombre, no, no es mecánico, es un trabajo también creativo porque hay que tener mucha habilidad para editar un texto y darle sentido, ¿no? Y eso también tiene una creatividad de la misma forma que hacer un puente es también creativo. Por Dios, no va a ser creativo hacer un puente. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, la ingeniería es también creatividad. Sí. Sí, yo todo lo que sea mejorar y que contribuya a corregir algún error, ¿verdad? Yo todo eso estoy abierto a todo eso, ¿no? Y cuando los lectores alfa o beta a mí me mandan algunas correcciones, algunas ideas, algunas propuestas o algo, yo las debato con ellos. Si no estoy de acuerdo, no las pongo. Así te lo digo, porque es algo personal lo que yo escribo ha escrito otro, lo he escrito yo, y si yo lo he escrito y lo veo así, es porque así es como quiero Sí, que sea. es una decisión, claro. Sí, Y ahora, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo es verdad que hay con una correctora en particular, llevo muchos años trabajando y yo muchas veces me fío de su criterio, ¿no? Porque claro, ya digamos que tenemos ya una relación profesional de muchos años y ella ya me entiende y... Pero sí es verdad que a mí me gusta siempre revisarlo todo porque además también de la corrección que me hace ella aprendo yo mucho, de mi sí, sí, estilo, sí, se ¿no? aprende mucho, se aprende mucho. De mis Y lerillas, de habituales, se aprende un montón porque, vamos, yo lo disfruto mucho cuando me viene la sí, sí, corrección, lo disfruto muchísimo. Y sí, yo valoro muchísimo, lo valoro sí, mucho, trabajo muy... sí, pero es lo que te digo, todo lo que sea corregir errores o fallos o mejorar algo, yo completamente visto. Ahora, lo que no lo que no me gusta es que lo que yo he escrito, cuando me lo terminen de corregir, sea otra cosa de lo que a mí han llegado a decirme que tenía que cambiar el final de la novela. Pues mire usted, no, yo no cambio el final de la novela, porque es que el final de la novela es el que yo he visto, el que yo he creado. Ah, es que tienes que cambiar porque quien debe de morir es otro y no este. Ah, pues mire usted, bueno, usted lo verá así, pero yo no. Y como el que yo, como soy yo el que lo ha creado, pues yo lo veo así, ¿no?
Entonces, modificar, corregir, sí, sí, hasta cierto punto, hasta el límite yo lo pongo en todo lo que no sea que cuando termine esa corrección lo que aparezca no sea lo que yo he creado. Eso sí, eso de todas formas, cuando trabajas por editorial convencional, tienden mucho a cambiarte capítulos, finales, principios. Y te dicen, bueno, si no te gusta, pues no publicas con nosotros, entonces tú ya decides. Pero muchas veces las editoriales convencionales te cambian el texto. Porque ellos entienden que así funciona mejor comercialmente, etcétera, etcétera. Sí, sí, no, pues yo escribo porque me gusta escribir y porque yo veo una historia y la cuento tal y como yo la veo. Que esa manera de contar esa historia se puede mejorar, perfecto. Ahora no me digas que cambie la historia, porque no, pues entonces ya no es mi historia, ya es tu historia. Bueno, que te lo digan y tú ya haces lo que tú decides, Bueno, claro. sí, Porque muchas veces los lectores beta te dicen, oye, ¿y esto por qué no lo cambias? Y dices, bueno, o sí o no, ¿no? Siempre ese tipo de cosas. Pero es verdad que la última decisión la tiene quien firma el libro, claro. Muy bien, Pepe. muy Pues bien. nada, oye, pues un gusto la sesión contigo como siempre y nos vemos Lo mismo te digo. la semana que viene, ¿vale? Venga, Y saludos. un saludo. Hasta Hasta luego. luego.